En 1936 se celebró la primera Feria del Libro en Bogotá. Fue inaugurada por el alcalde de ese momento, Jorge Eliezer Gaitán, y tuvo lugar en diferentes edificios públicos, entre ellos la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Palacio de Justicia, el pasaje Rufino José Cuervo, entre otros. Durante los días de la feria se vendieron cerca de 35.000 libros, una cifra considerable para una ciudad que todavía era relativamente pequeña, pero que ya estaba dando algunos indicios de que se convertiría en el epicentro cultural del país. Años después, en el Parque Santander, esa zona que hay entre el edificio de Avianca, el Museo del Oro y el Banco de la República, se celebró la Feria Popular del Libro, que convocaba a personas que vendían libros nuevos y usados, y poco a poco se fue convirtiendo en referente de la ciudad. En 1988, cuando Bogotá celebraba los 450 años de su fundación, se inauguró oficialmente la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esa relación de Bogotá con el libro podría explicar en parte por qué hoy nuestra ciudad concentra el 40% de las librerías de todo el país, y por qué mientras en Colombia se leen alrededor de 2.6 libros al año, nosotros aquí leemos entre 4.6 y 4.7 al año. Pero es que la ciudad también cuenta con Bibliored, ese sistema de bibliotecas públicas que tiene 28 sedes a lo largo y ancho de la ciudad y tiene más de 3 millones de libros. Pero también está la Biblioteca Nacional, está la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces hay una cosa con el libro que es muy valiosa para nuestra ciudad y para quienes aquí vivimos. Pero nuestra ciudad también ha sido protagonista de novelas, de ensayos, de crónicas, de libros técnicos, de libros académicos. Hoy hay varias universidades que están publicando investigaciones o artículos que ayudan a comprender lo que pasa en la ciudad y tratan de contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta una ciudad que sigue creciendo y que pues no logra aún responder de manera efectiva a las necesidades de muchos de sus habitantes. Por eso, esta noche vamos a conversar en Planeta Bogotá sobre la relación entre libro y ciudad, y para eso nos acompañan dos personas muy interesantes. Vamos a hablar con Juan David Correa, literato y periodista. Es el director literario del Grupo Planeta en Colombia. Ha trabajado en varios medios de comunicación y ha sido gestor cultural. Fue director cultural de la Feria del Libro. También fue director y editor de la revista Arcadia. Ha publicado varios libros, entre ellos Todo pasa pronto y Casi nunca es tarde, y El barrio y el silencio, que es un retrato familiar de la tragedia de Armero. Y Rubén Darío Flores, que es especialista en filología, semiótica y lingüística, y es profesor asociado del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional. Es director y editor en el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas. Es traductor literario, en donde se resalta el trabajo que hizo con El habitante del otoño, del poeta ruso Alexander Pushkin. Es autor de la novela La moneda de Bizancio, y el año pasado fue distinguido como poeta en el 5º Open Festival de Literaturas en Eurasia. Ya nos vemos en Planeta Bogotá, de Mesa Capital por Canal Capital. Buenas noches, soy Fernando Rojas Parra y como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche les doy la bienvenida a Planeta Bogotá, aquí en Mesa Capital. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Fernando, buenas noches. Juan David, buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches. Gracias por acompañarme hoy aquí en esta conversación. Para arrancar, hay libros como los 2 tomos de Lewis Mumford sobre la ciudad en la historia. También recientemente publicaron un libro que se llama Metrópolis, de Ben Wilson, que trata de reconstruir la historia de la ciudad a partir de momentos específicos de las ciudades. Pero realmente, ¿cuál es esa relación entre el libro y la ciudad, más allá de la historia? ¿Y cómo aparece Bogotá en esa aproximación que cada uno de ustedes tiene a los libros? Arranquemos contigo, Juan David. Bueno, Fernando, lo primero es gracias por la invitación y qué bueno estar aquí con Rubén.
Yo creo que la historia del libro y la ciudad es una historia consustancial, digamos, no se puede entender una cosa sin la otra. Es en la ciudad griega en donde de alguna manera hay una ambición de contar, ¿cierto? De abarcar con lo escrito las historias de sus héroes, las historias de sus habitantes, de su vida social, de la filosofía, por supuesto. Y eso trasciende a toda la historia. Evidentemente, la invención de la imprenta en el siglo XV crea, digamos, un acontecimiento que empieza con la Reforma, y eso va a hacer que el libro de alguna manera se convierta en un objeto de reproducción más masiva, básicamente para que la gente pudiera leer la Biblia ella misma. Según el protestantismo había que imprimir muchas Biblias, no se podía tener una sola Biblia. Y en ese sentido yo creo que a partir de ese momento los libros tienen una relación profunda con las ciudades. En el caso de Bogotá, la imprenta llega de una manera un poco tardía en comparación a América Latina, llega más o menos en 1700 y pico. Es una época ya bastante avanzada, la imprenta había sido descubierta o inventada hacía 2 siglos y medio, y sin embargo, a partir de ese acontecimiento también, que es la llegada de la imprenta aquí a Colombia, lo ha estudiado muy bien el profesor Renan Silva, historiador, quien ha investigado ese periodo de tiempo, pues empieza, digamos, la historia editorial, por decirlo de alguna manera, de la ciudad de Bogotá. Eso no quiere decir que no hubiera otro tipo de acercamientos a la escritura, al pensamiento, pero digamos la ciudad letrada y la ciudad inscrita en libros más o menos podría aparecer en ese momento a través de la imprenta. Ya se habían hecho, por supuesto, textos y libros sobre los viajes, los cronistas de Indias, Juan de Castellanos, por supuesto, pero digamos que esa sería un poco la primera relación que yo veo entre los libros y la ciudad. ¿Y cómo ha sido representada Bogotá? Bueno, pues desde entonces, desde las elegías de ilustres varones de Indias de Castellanos, o El Carnero de Rodríguez Freile, o la infinidad de textos que se empiezan a escribir en la Colombia ya independiente, que no solo están en libros, sino en bandos, en proclamas, en diversos materiales, por ejemplo, que están muy bien archivados en la Biblioteca Nacional de Colombia. Hay toda esa memoria bibliográfica de la que de alguna manera pues venimos todos, y somos producto, creo, Rubén y yo, que nos dedicamos al oficio de hacer libros. Rubén. Sí, yo creo que lo que señala con tu pregunta esa relación que tú llamas inalienable, cambié la palabra que empleaste, entre ciudad y escritura, que es la pregunta de Fernando, ¿no? ¿Por qué podría pensarse que hay una suerte de sinonimia entre ciudad, escritura y libros? Es decir, pareciera una realidad tan diversa, extensa, inabarcable como es la ciudad. Pero de otro lado, el libro, que es tangible y que se puede contener en la mano. El libro contiene a la ciudad. El libro es el continente del contenido que es la ciudad. Y la ciudad es el lugar del debate, de la rebeldía, es el lugar para imaginar de otra manera el mundo, pero también para guardar memoria de ese mundo. Es una relación intelectual, porque la ambición de todos nosotros los seres humanos es la de perdurar. ¿Y cómo puedes perdurar? A través del lenguaje y a través de la escritura. Entonces la escritura y el libro se convierten, como tú bien lo decías, Juan David, a la pregunta de Fernando, la escritura se convierte en un extraño, mágico y enigmático, irracional e irracional protagonista de la vida urbana. Voy a decirlo porque yo siempre he afirmado como profesor que Bogotá empieza por una traducción, los derechos del hombre. Entonces allí hay una identidad de rebeldía y de definición de la identidad a través de un ejercicio como es la escritura. Después, el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada era un hombre de letras, ¿verdad? Y creo que esa relación entre letras y espada señala a Colombia, de la manera como lo querramos imaginar. O sea, Bogotá es una ciudad de letras
con la ambición de ser nombrada, no olvidada, pero también con una ambición muy, yo diría, belicista, en un buen sentido, ¿verdad? Y por último, creo que, para decirlo con Bogotá, Bogotá siempre ha sido perturbadora de los sentidos. Un libro perturba los sentidos, porque un libro destruye una imaginación y crea otra. En los años 20, a propósito de la introducción que hacía Fernando y esta breve historia que tú contabas, que está llena de pasión y aventura, los libros y la ciudad, entre 1920 y 1930, el centro de Bogotá, donde quedan ahora, creo que por la 12 todavía las tipografías, había toda una red de librerías, la librería de Miguel Antonio Caro y sus herederos, que eran los libros clásicos, ortodoxos, como institucionales. Y estaban los libros de un catalán. Colombia es un país que acoge viajeros, somos hijos de viajeros, de navegantes, de nómadas, que era la del catalán, donde traían los libros de aventuras, los libros de Sue, y entonces Bogotá tenía un comercio con los libros que narraban al hombre moderno, a la mujer moderna, que con artimañas, que con máscaras, que con subterfugios se reinventaban la vida. Entonces los libros, quisiera terminar allí, los libros hacen parte de la modernidad de la ciudad, reinventarse, ser otro, pensar de otra manera el mundo y la realidad. Pero los dos tocan un tema que me parece que es clave en esta conversación. Uno es la ciudad letrada, que es la relación que tiene con los libros, con la cultura, pero al mismo tiempo Rubén estaba hablando sobre ese tipo de personas o ese tipo de cultura que se transmite a través de esos libros. Eso no genera como una segregación, una discriminación, como se quiera ver, entre quienes tienen acceso a esos libros y quienes no. Sí, lo dijo Ángel Rama, de hecho, en un célebre texto que se llama así, La ciudad letrada, y creo que es un poco uno de los dramas de América Latina, y Bogotá hace parte de América Latina. En el fondo han sido élites que han controlado de alguna manera ese acceso a los libros, o lo controlaron hasta hace un momento. Yo creo que Bogotá en ese sentido, en los últimos 40 años, se ha democratizado muchísimo el acceso a la lectura, pero eso no era así antes de 40 años. Entonces, estos grupos, lo veo hoy uno de una manera muy plausible, por ejemplo, en el Ecuador, país más pequeño que Colombia, pero con grandes también ambiciones modernas, grandes proyectos, grandes universidades, y uno ve que en todo caso todavía esas élites han de alguna forma cerrado el ámbito de los libros para unos grupos elegidos. Evidentemente, creo que en eso estamos también de acuerdo con Rubén, sin haber hablado mucho antes, creo que de lo que se trata es de lo contrario, un poco de quebrar esa vieja idea de que los libros son para unos pocos y son de alguna manera el patrimonio que pueden defender unos cuantos, que son los que tienen el poder y el saber, y creo que lo que hay que propender es porque los libros se desacralicen y habiten la ciudad, y eso lo han demostrado varios programas de lectura y bibliotecas, como vamos a hablar en un rato en otra de tus preguntas. Chévere. Hay una dimensión política alrededor del libro, y creo que la hemos tocado acá. La dimensión política en el espacio del libro es una tradición que viene desde tiempo antiguo, ¿verdad? Siempre hay una pugna entre quienes tienen el saber consignado en libros y la vida urbana que impugna esa hegemonía. Entonces, esa tensión entre saberes que son resultado de un ejercicio largo de investigación que cuestan dinero y que se concentran en unas publicaciones que son costosas. En el caso de Colombia, esas publicaciones venían por caminos muy largos, subían las montañas, atravesaban el mar. Pero yo creo que en Bogotá hay una tradición en la cual la demos los artesanos, las mujeres. Hablo de esas librerías a las que me referí, la del Catalán y la librería de los herederos de Miguel Antonio de Caro, refleja muy bien esa tensión, ¿no? Por un lado, un nuevo oficio, el oficio de los impresores. Por un lado, el que quiere
proponer una nueva manera de ver la ciudad. En octavillas tú te referías a ello, en publicaciones, en hojas, en volantes, ¿verdad? Entonces Bogotá ha tenido una vida muy heterogénea con relación a esa pugna entre el saber ilustrado y el saber popular. Yo diría que Bogotá lo expresa muy bien, hay un ánimo de ilustrarse y allí ya no habría una tensión sino una marca en las élites ilustradas. Bueno, los presidentes antes escribían libros, ¿verdad? Pero también hay unos autores, Vargas Vila era un hombre, digamos, de capas medias, un pequeño burgués, como dirían, un hombre de clase media que hizo libros en Bogotá, gracias a que el libro también es un comercio. Y yo creo que esa dimensión simbólica, el mundo de las ideas, la lucha de las ideas, pero también el hecho de que uno podía hacerse a una pequeña ganancia imprimiendo un libro, como pasa ahora. La estructura comercial de la ciudad, yo creo que no se ha estudiado mucho, y su relación con el libro, que dio lugar a que existiesen en Bogotá librerías como las que yo señalé, pero por supuesto a veces es muy perfilada esa relación entre un saber aristocrático, Gómez Dávila, que no creía en las traducciones, por ejemplo, él pensaba que para leer a Voltaire, aunque lo detestaba, pero pensaba que para leer al Dante había que leer al Dante en italiano y así consideraba que era espúrea la traducción, pero era una forma de lo que tú señalabas, pero de otro lado estaban aquellos que hacían malas traducciones, se inventaban los nombres de las novelas que venían de libros y reimprimían en papel barato en Bogotá. Había un mercado del libro de gente que quería conocer novedades. Entonces, esa dimensión comercial como que nos da otra óptica sobre la pugna entre élites ilustradas y capas medias que se divierten y tienen libros vulgares, con nombres vulgares, como las traducciones de los años 20 de libros franceses. En Bogotá hemos tenido bibliotecas públicas y privadas importantes. Ellas reflejan visiones particulares de la sociedad y de las personas. ¿Cuál es la importancia y el rol que las bibliotecas tienen en la vida social, cultural y política de una ciudad? ¿Cierto? Rubén ha trabajado ese tema. ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, yo pienso que nuevamente el saber en una sociedad, digamos, de escasez simbólica, llamo así, a que pues, no siempre de manera masiva se ha tenido acceso a la educación, y de escasez del prestigio también, y de vacilación, ¿qué estatus tengo? Y cómo consolido mi estatus. Entonces los libros han sido los libros lujosos, las ediciones importadas, los libros en idiomas extranjeros, eran también un emblema de estatus social, de distinción. Es decir, yo cultivo el espíritu. Es decir, yo tengo acceso al conocimiento europeo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo emblemático es Gómez Dávila. Gómez Dávila, que pudo dedicar su vida entera por su gran fortuna, a tener una exquisita biblioteca de incunables, de libros preciosos, en lenguas extranjeras. Él no creía mucho en los libros en español, ¿verdad? Entonces, una aristocracia del intelecto que se consolidaba por el acceso a libros de élite, ¿verdad? Tal como lo he señalado, como tú también lo decías, ¿verdad? Hay una ciudad letrada. Si hay por así decirlo, un protagonista de la ciudad letrada, son estas grandes bibliotecas de Rudas Palacio, de Carlos Lleras Restrepo, la biblioteca de Gómez Dávila, ¿verdad? Que uno no se pregunta si efectivamente se leyeron los 20.000 tomos, o los 20.000 tomos eran joyas en una suerte de caverna de objetos maravillosos, ¿verdad? Pero de otro lado, yo creo que ha habido políticas públicas desde los años 30. Pensemos la de López de Mesa. López de Mesa hizo una política para divulgar textos, la literatura universal, que en su momento, como influencia de la Ilustración, se consideraba era una forma de creación de ciudadanos, ¿verdad? Entonces ha existido también eso, esa difusión desde políticas muy influidas por lo que lo fue la Revolución Mexicana o la Revolución Bolchevique, que fueron revoluciones de acceso, de masificación del libro. Una evidencia de eso,
en términos materiales, no solo de los tirajes masivos para la época, 2.000 ejemplares, 3.000 ejemplares, es la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Y ahí hay una tradición. Claro. La Biblioteca Aldeana, como lo menciona Rubén, y una serie de hechos, digamos, incontestables demostrarían que así como ha habido en estas bibliotecas personales, privadas de las élites, esa intención un poco de crear fortalezas, también esa fuerza, porque ahí hay una fuerza en la acumulación de muchos libros, ha irradiado también la sociedad. Entonces, no en vano Rubén habla de los años 30, que coincide además con, pues con la llegada de la República Liberal, si se quiere, y digamos una manera de entender el país de una forma distinta. Y esa manera de entender el país de una forma distinta, pues tiene que pasar por los libros y por la educación. Entonces, a partir de entonces, la Biblioteca Nacional se crea en ese lugar que la ven ustedes en la 22 en la 24, perdón, entre 24 y 26, entre carreras quinta y séptima. Se crea en 1900, ese edificio se hace en 1930 y se inaugura por ahí en 1934, si no me acuerdo mal. Entonces es un edificio que ya es un proyecto nacional. Y eso va a ser muy importante para lo que va a empezar a pasar a partir de ahí en adelante, porque es a través de lo que después va a ser Colcultura en los años 50, que se crea el Instituto Colombiano de Cultura y colecciones como las de Jorge Rojas, que hizo la primera colección de literatura popular colombiana, esos libritos que uno ve todavía en el centro, sí, con las tapas de colores y de hecho les recomiendo mucho a quienes nos están viendo que vayan a ver la exposición sobre diseño gráfico en Colombia que está en la Luis Ángel Arango ahora mismo, que curó Juan Pablo Fajardo, que es una belleza, es un prodigio y reúne muchas de estas cosas que estoy diciendo, pero decía que se empiezan a armar proyectos de lo que llamaríamos proyectos editoriales y de promoción de lectura, que durante 30 años mal contados, digamos de los 50 hasta los 80, hasta comienzo de los años 80, fueron proyectos, digamos, sustentados en impulsos personales desde una centralidad que podía ser Colcultura. De ahí en adelante se empiezan a crear otro tipo de instituciones para eso que tú señalas, de la promoción de la lectura, que van a resultar a mediados de los 90 en la puesta en marcha del sistema de bibliotecas públicas de Bogotá, por ejemplo, y de toda una serie de programas de promoción de lectura que tiene esta ciudad y que son muy importantes. Esta ciudad pasó de alguna manera de tener esas contradicciones de las que hemos señalado ahora, a tener otras que tienen que ver con lo comercial, que también creo que lo vamos a hablar ahora, el tema de las librerías, pero pasó un poco de esa suerte de enfrentamiento entre dos cosas a empezar a fundirse, creo yo, en una idea de ciudad amable o entusiasta con el tema de los libros. No en vano, por ejemplo, en el Parque Nacional se construye una biblioteca para niños y no es una cosa de ahora, es una cosa de los años 70. Entonces, aquí ha habido mucho trabajo, acaba de morir el gran editor bogotano y colombiano que durante los años 70 hizo la gran obra de la Biblioteca Popular Básica Colombiana, que es Juan Gustavo Cobo Borda, y a quien le debemos publicar, no sé, Cobo Borda pudo publicar 200 títulos en esa biblioteca, desde tanto la Biblioteca Nacional como de Colcultura. En el año 77, Cobo Borda y otros amigos abrieron La Alegría de Leer, que era una librería preciosa en la calle 26 con carrera décima. Entonces, aquí ha habido muchos hitos, muchas cosas. Quizás lo preocupante en el fondo es que no haya una sistematización de todo eso que ha producido Bogotá alrededor del libro, la lectura y las bibliotecas, y yo creo que esa es una urgencia que tiene esta ciudad en muchos temas, no solo en el libro, en casi todos, crear centros de apropiación en donde esas historias se reúnan y se puedan contar de una manera un poco menos fragmentaria y menos anecdótica también. Claro, porque muchas de esas librerías privadas o personales terminan siendo o donadas a universidades y es como la posibilidad que tenemos todos de volvernos, pues de conocerlas, de acercarnos a ellas, pero también muchas de esas terminan vendidas por pedazos. Terrible. En librerías de libros viejos, ¿cierto? Que al mismo tiempo es como la posibilidad de volver a tener otro acceso. Porque yo creo que la pregunta sobre el libro y la ciudad es una pregunta que tiene muchas narrativas, ¿verdad? Y yo creo que esa epopeya del libro
para juntar justamente todas esas historias sobre el libro, esas narrativas. Un proyecto bien bonito puede ser registrar como a lo largo de la historia de Bogotá, hablo del siglo XIX hasta ahora, focos de encuentro social, focos intelectuales, focos de difusión del libro, han tenido como microepicentros en el centro de Bogotá. Yo todavía me acuerdo de la biblioteca de un señor alemán que llegó en los años 38, creo, a Bogotá y que tenía una librería sobre la 13, ¿verdad? Ahí donde está... Buchholz. Claro, ahí había una librería en 2 pisos. ¿La Buchholz? Sí, claro. Pero quiero decir, para no decir que fue solamente una sola persona, sino que ha habido en Bogotá, en todo el centro, una constante, una permanencia de ese amor por el libro. Bogotá es una ciudad con una geografía de bibliófilos. Creo que lo que podría impulsarse en una política pública o en unas políticas del Estado o del distrito es descentrar esa tradición de lugares del libro en la 10ª hasta la 26, ¿verdad? Hay toda una cartografía del libro, llevarla a, no sé, a Ciudad Bolívar, llevar a Kennedy, es decir, como esa dinámica que tiene la ciudad de creación de lectores. Pero volviendo al tema de las políticas en Bogotá, yo creo que esto que tú señalas, Juan David, y que está en la pregunta que formula Fernando, es que es una ciudad donde hay una tradición muy curiosa de imbricación de espíritu comercial con el libro, en un buen sentido, ¿verdad? Pero también los poetas y los novelistas, ¿verdad? Hay una tradición bogotana o colombiana, no me atrevería a decir, en que hay encuentros entre libreros que son poetas, libreros que tienen un buen espíritu comercial, y esa es una tradición que yo diría democrática. Yo pondría un tanto en tela de juicio, aunque la comparto, la ciudad letrada, en el sentido de Ángel Rama, una ciudad de élite. Pero creo que Bogotá tiene una marca letrada que incluye a la Demos. De aquí salió el primer, voy a emplear esa palabra, bestseller, o el primer autor de bestseller en América Latina, que fue Vargas Vila. Y Vargas Vila no era propiamente un patricio, pero él fue producto de esa amor y pasión por la palabra, que es otra cosa que caracteriza a Bogotá. Claro. Juan David, ¿cómo ves eso? No, uno podría decir que, claro, uno puede ver las cosas desde 2 lugares distintos, y quizás lo que ve Rubén como esa posibilidad que no ha sido siempre tan dual, digamos, entre la élite y lo popular. También yo la he visto y la he mirado, por ejemplo, el tema de los Cuervo, de los hermanos Cuervo, que es tan importante en esta ciudad. Digamos, si hay un hito libresco, un acontecimiento, pues es el Diccionario de Construcción y Régimen de Rufino Cuervo, que se hace gracias al comercio de la cerveza, no al comercio de los libros. Es decir, es como si esos seres, ya para hablar de poetas y hombres y mujeres de letras que han tenido que inventar los oficios del libro, a mí me parece que es a partir también de cierta precariedad y de cierta, a mí me parece un poco fuerte como la llama Corda, pero digamos una tradición de los errores. Aquí no solo ha habido el editor profesional que es editor, el editor le toca vender libros, le toca aprender de diseño, le toca ir a los talleres de impresión. Pues claro, porque al no haber, digamos, una clase media que consuma estos objetos llamados libros de una manera tan masiva como en otros lugares del orbe, evidentemente el comercio de los libros se restringe muchísimo. Sobre bibliotecas personales, que quería completar la idea porque me quedé con esa idea que dijiste, que uno termina viendo esas bibliotecas deshuesadas. También hay que reconocer que las bibliotecas públicas han adoptado muchas colecciones privadas. Y para no hablar solo de las élites, digamos, o de ciertas élites, me acuerdo haber recibido la biblioteca Apolinar Díaz Callejas, que era una biblioteca fantástica, como unos 20.000 volúmenes. Y esto era para decir una cosa, y es que creo que no hay nada más hermoso, que así haya sido leída o no haya sido leída, ver la obra de un lector. ¿Cuál es la obra de un lector? Su biblioteca.
Sí, claro. Y creo que eso en Bogotá hay decenas y cientos de bibliotecas privadas que seguramente irán apareciendo y que ojalá no terminen en ese destino triste que son esos deshuesamientos que terminan, aunque, y todo tiene paradojas en este mundo, en el centro de Bogotá, abajo de la iglesia de San Francisco, está el Centro Cultural del Libro, que es una venta de libros de segunda enorme, que irradia a todas esas otras clases que no pueden ir a las librerías A comprar lo nuevo. a comprar lo nuevo, y ahí están para la gente. Entonces yo cuando estudiaba en la universidad, cuando no se conseguían los libros, Hay que ir porque allá. uno iba allá y allá tenían las ediciones o las malas ediciones de traducciones de, por ejemplo, literatura rusa. Rubén Darío, que es un experto en el asunto, que no traducieron del ruso, sino traducían los españoles del francés, las encontraba uno todas en el centro de Bogotá. Entonces, es verdad, esto simplemente para dar pinceladas alrededor del tema, es verdad y es incontestable que esta ciudad tiene una fuerza alrededor del libro, de la lectura, y de alguna manera un entusiasmo con eso. Y eso no es poco, creo yo, eso Sí, no, de no acuerdo. es menor. Y así como no es tan chévere que las desbaraten y uno las encuentre por pedazos, pues es gracias a que las venden por pedazos que sí. uno logra tener acceso a alguno de esos pedazos para poderlo tener en su biblioteca y poder construir su propia visión de ese conocimiento. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos a Planeta Bogotá para seguir hablando sobre libros y Bogotá con Juan David y Rubén. Volvemos aquí a Planeta Bogotá para seguir conversando sobre libros y ciudad. Antes y luego de la pandemia aparecieron varias librerías en diferentes lugares de la ciudad. Muchas son casas o tiendas pequeñas que tratan de ofrecer café, eventos culturales, todo para tratar de atraer al público. Pero detrás de todo esto, ¿cuál es el rol que tienen las librerías en la ciudad? Y ese rol, ¿cómo ha cambiado luego de la pandemia? Rubén, ¿tú cómo ves eso? Las librerías después de la pandemia yo creo que fueron la oportunidad de sentirnos vivos, que podíamos después de este encierro volver a tocar los libros al lado de lectores y lectoras que uno ve allí, y esos fantasmas que pasan allá entre las góndolas le dan a uno esa emoción de saber que pertenece a ese universo de los libros. Yo creo que la pandemia trajo para los libros, para la vida social de los libros, para el encuentro alrededor de los libros, trajo una, digámoslo, una bocanada de aire. Porque es, de verdad lo repito, es sentirse que uno está vivo, ¿no? Pero me parece que continúa algo a lo que se ha referido Juan David, a lo que tú te refieres con la pregunta, es que si hay un espíritu de una ciudad, lo dicen muchos novelistas, me gusta la palabra espíritu, ¿verdad? El espíritu de Bogotá es un espíritu de lectoras y lectores. No en vano se le ha llamado olatenaz, que es sarcasmo, con Atenas, ¿verdad? Entonces, una ciudad letrada para todos los pisos. Yo quiero ser optimista porque en realidad no se ha hecho ese estudio. Entonces, la pandemia trajo la posibilidad de volver a existir como compradores de libros, volver a existir como editores en los encuentros, en las presentaciones, en los lanzamientos, volver a conversar contigo sobre, bueno, ¿qué piensas de este libro? ¿Qué me recomiendas? Pero de otro lado, como si el espíritu letrado de Bogotá, una ciudad de letras, otra vez se manifestara con plenitud. Y creo que hay que volver al sur. Hay que ir al sur, llevar ese espíritu del centro. Una ciudad es conservadora en sus tradiciones. Pero ¿por qué no descentramos esas tradiciones? De acuerdo. Sí, yo siento que el tema de las librerías es fundamental por varias cosas. Una, hay que... Perdón, pero se me metió un poquito de la base del maquillaje. Una, porque el entusiasmo que los libreros pusieron al iniciar la pandemia es una cosa encomiable. Es decir, aquí las librerías independientes, las de cadena, se dieron cuenta de lo que venía
y creo que ustedes son, digamos, prueba de ello, y abrieron unos servicios de domicilio, de atención, de comunidad muy inmediatos, como no se vio en otras partes del mundo. Es decir, el librero bogotano entendió muy rápidamente a qué nos íbamos a enfrentar y de alguna manera insistió en su supervivencia. Que una librería sobreviviera al encierro de todos nosotros era bastante improbable. Y el sector, gracias a los libreros, salió muy fortalecido. Eso es una cosa que es realmente muy emocionante en Bogotá. Y lo que tú decías, cada día se abren más espacios. Eso obedece también a una lógica, todo hay que decirlo, de lo que vivimos. Es decir, el mercado del libro se está fragmentando cada vez más, no estamos viendo grandes éxitos globales, cada vez es más difícil eso. Entonces, como hay diversos intereses y grupos de lectores, pues empiezan a aparecer espacios independientes en barrios diversos de la ciudad. Hay ahora librerías, por ejemplo, en el occidente, cosa que no había mucho. En San Rafael está la librería de Ana, en La Colina hay otra librería. Empiezan a abrirse espacios por toda la ciudad, digamos, en lo que llamaríamos la zona norte. ¿Cuál es digamos, lo que no hemos podido solucionar? ¿Cómo democratizamos el acceso al comercio de los libros? No a la lectura, que es distinto, porque en eso hay que decir que la lectura en esta ciudad está en todas partes. Está en el Tunal, está en el Tintal, está en las bibliotecas barriales, en Suba, las 28 que nombraste. Es decir, aquí hay una red de bibliotecas sólida, hay unos lugares, por ejemplo, que se llaman los paraderos para libros para parques, que están en parques de la ciudad, no sé cuántos hay hoy. En mi época, cuando trabajé en ese tema, habían 48, me imagino que han subido. Hay una gerencia de IDARTES de literatura que atiende a través de lo que se llamó en la alcaldía de Petro los clanes, atiende a los chicos cuando salen de su jornada escolar, por ejemplo, en temas de promoción de lectura. Hay un programa de Libro al Viento, hay una feria del libro, una feria internacional del libro de Bogotá, hay universidades, en fin, hay un ecosistema muy poderoso. ¿Qué nos falta? Lo que le falta al país, en el fondo, yo creo que tiene que haber una política de ayuda y de estímulo a que se abran librerías, a que la gente se atreva a abrirlas, pero sin esos estímulos es muy difícil. Hay una ley del libro en Colombia del año 93 que se debe empezar a revisar, porque desde entonces, hace 30 años, no se revisa, en donde te rebajan, por ejemplo, impuestos si haces una librería, tienes derecho a unas rebajas de impuestos y tal, pero eso necesita de estímulos, necesita de crear ecosistemas dentro de los barrios. Cuando hablamos del Tunal y fuera del Tunal, en los barrios aledaños al Tunal, ¿qué hay? No lo sabemos, no hay cartografías hechas de eso, los colegios para eso son fundamentales, en fin, hay que tejer las redes para que las librerías puedan tener un sustento. En Kennedy hay un comercio del libro muy interesante, que es un libro de segunda. Hay lugares en Bogotá, tampoco hay que decir pues que en el sur no hay nada. Panamericana acaba de abrir una librería enorme en Soacha, lo cual empieza a dar signos de que los mercados mismos... Hay una demanda también. Claro, estamos asistiendo a la fragmentación de los intereses, digamos, de los lectores, y eso va a hacer que empiecen a aparecer otro tipo de negocios, con particularidades, cada quien con sus gustos, sus identidades. Lo que está pasando con los jóvenes es muy emocionante en esta ciudad, uno lo ve. El gran consumidor de libros en Bogotá hoy es joven. Hace 30 años era mayor de 40 años. Incluso puede que a uno no le gusten ese tipo de libros, pero es claro que hoy en muchos sectores de la ciudad los almacenes de las grandes superficies, los almacenes de cadena, tienen un espacio, no solo en revistas, sino en libros. Hay unos que ya tienen cómics, libros de autoayuda, un montón de cosas, pero también es una forma de llevar o sea, no existe tampoco un solo tipo de libros, no, claro. ¿Cierto? No es que todos tengamos que leer literatura, historia, libros técnicos, no, hay para todos los gustos. Y yo creo que eso es un elemento claro que hay. A lo que estabas diciendo ahora, según Biblored, hay 140 espacios dedicados a la promoción del libro en Bogotá, que eso es un número muy grande. Y yo creo que el elemento clave que a mí me llama la atención es que la pandemia, aunque parecía ser como el cierre de muchas cosas, terminó siendo el punto de inicio de nuevas aproximaciones
hacia los libros y por eso creo que las librerías tienen ese rol tan importante ahorita. Porque yo creo que han confluido varias dinámicas, ¿no?, a las que hemos venido aludiendo. La impresión del libro, el espíritu de la ciudad, de amor por el libro, y un fenómeno que es muy curioso es que la pandemia nos obligó a los editores a tener un lenguaje sobre el libro a través del espacio virtual. Claro. Para el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, yo soy el director ya hace 4 años, en realidad me planteé la pregunta al comienzo de la pandemia si estábamos condenados al silencio, porque las librerías pues estaban cerradas. Entonces eso significó utilizar las redes para presentar a los autores. Cada 8 días en el Centro Editorial teníamos una conversación con una autora o con un autor. Entonces fue interesante cómo la expectativa del autor, la expectativa de un nuevo libro, confluyó a utilizar, para el caso nuestro, el espacio digital. Y en realidad tuvimos una estupenda salida para nuestros libros gracias al espacio digital. Pero de otro lado, yo creo que este fortalecimiento, tú te referías a los lugares en Bogotá, más allá del tradicional, de la carta, de la geografía del libro de Bogotá. Yo creo que hay de eso ya hace como unos 10 años, un paradigma que fue pasar del texto al lector, pasar del autor a las costumbres y a los hábitos del lector. Entonces yo veo en la universidad y en muchas otras universidades muchísimos trabajos sobre lectura, sobre didácticas de lectura, qué es el lector, entonces el lector como protagonista. En la Feria del Libro yo vi un fenómeno maravilloso y es que eran docenas de jóvenes que estaban consumiendo, mirando, curioseando los libros. Entonces, como que viejas tradiciones, el espacio de la pandemia, que fue tenebroso, nos abrió una oportunidad y al mismo tiempo el paradigma del lector, el paradigma de la lectura se ha convertido en una suerte de idea extendida en Bogotá. Yo creo que eso también es muy positivo y nuevos autores y nuevas autoras, que no solamente son trabajos desde las disciplinas tradicionales, sino cruzadas, como este texto que aquí tengo producido justamente durante la pandemia. Este es la Biblioteca Bicentenario y aquí están textos que estaban dispersos de los próceres, de protagonistas anónimos, de los que no se conocían, que participaron con diatribas contra Bolívar, los diarios de Bolívar, y creo que el reencontrarse con la tradición, a mí como editor, me ha dado una evidencia el interés que hay por este tipo de libros. Salió justo para la pandemia y dijimos, qué fracaso. Pues logramos, son 100 libros que reúnen textos de protagonistas de la independencia y es una colección de 100 ejemplares, pues tratando también con escasos recursos ver cómo llevábamos una biblioteca nueva. 10 títulos, 100 ejemplares. 100 ejemplares enumerados. Entonces creo que confluyen varias tendencias, ¿no? Por un lado, una tradición de políticas públicas, una tradición de encuentro entre libreros, comerciantes, escritores y un redescubrimiento del rol del lector. Creo que eso es positivo, pero también coincido contigo, con Juan David, que se requiere una reflexión y un tipo de acción desde el Estado para apoyar y estimular a los libreros, porque sin esos estímulos fiscales es muy dura la labor del librero. Bueno, ustedes desde tu posición de editor, ¿cómo viste este cambio, cierto? Las librerías que abren luego de la pandemia, el cambio del consumo, búsqueda de nuevos títulos, ¿eso cómo lo has visto tú? Yo creo que lo más poderoso de todo esto, Fernando y Rubén, es un poco lo que dice Rubén, el paradigma de la lectura y del libro lo resume también la pandemia. ¿Qué quiere decir con que lo resume la pandemia? Que al encerrarnos y hartarnos de ver, o hartarse la gente de ver
20 horas seguidas de televisión sin parar, se dio cuenta de que los libros existen y de que los libros son posibilidades maravillosas de conocimiento y que hacen algo en el cerebro que no hacen las series, que no hacen los videojuegos, que no hacen las redes sociales. Es que tú tienes que participar activamente cuando lees, de eso que lees para activarlo. Solo es una operación mental, es descifrar unos signos y ponerlos a funcionar en tu cabeza, es completar una cantidad de palabras y de imágenes que están puestas sobre el papel. Y esa potencia evidentemente redundó en las otras formas de lo humano, en su organización económica, por supuesto. Después de la pandemia no ha habido mejores años para la venta de libros, paradójicamente. Es decir, el año más importante comercialmente para Planeta de la historia, que lleva casi 70 años aquí, pudo ser el pasado y este va a ser mejor. Sé que la competencia está en lo mismo. Evidentemente, durante la pandemia fue muy doloroso para editores y para la gente que trabajó en el libro estar encerrado y era difícil, digamos, la manutención. Sin embargo, el entusiasmo que yo veo después de la pandemia, o más bien saliendo de la pandemia hoy, es plausible, es comprobable. Las cifras están ahí, las librerías están llenas de gente, uno va a un lanzamiento de un libro y hay personas, las bibliotecas están repletas, en fin, creo que hay o sigue habiendo un entusiasmo muy importante alrededor del libro y se refleja, insisto, en todos los ámbitos de nuestra organización social, en lo económico, en lo social, porque los encuentros han proliferado, y en los programas, porque eso no hay que olvidarse, yo creo que siguen apareciendo. Ahora estaba viendo la biblioteca digital que está haciendo Bibliored, que se la recomiendo a todas. Métanse Biblioteca Digital de Bogotá y encuentran un sinnúmero de libros, entre otras cosas tan curiosas y tan chéveres, como un estudio, por ejemplo, sobre la revista Chapinero que hicieron Carl Troller y Eduardo Arias en una época. Es decir, esta ciudad está llena de historias y de gente que quiere pensarla, y eso a mí me parece fascinante, desde todas las disciplinas, desde las ciencias humanas, desde la historia, desde el cómic. Hoy hay cientos de muchachos haciendo cómic. Entonces, yo creo que hay una potencia muy grande en esta ciudad, con todos sus problemas, la tenaz o la tenaz, cualquiera de las dos, están ahí juntas, produciendo una energía que también hay que reconocer para ser optimistas, que es una energía creativa que de alguna manera también se impone a esa suerte de destino terrible y violento que hemos padecido todos los colombianos. Y que yo quiero añadir ahí otra eclosión o surgimiento de nuevas autoras, y no por hacer una frase, digámoslo, populista, ¿verdad? Es que tenemos autoras que son extraordinarias. En la Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas hemos publicado un libro precioso de ensayos de una filósofa, Ángela Botero, 5 obras de la literatura para la filosofía. Entonces, reunir un texto de Gardiazabal al lado de la metamorfosis, perdón, el que se mira en el espejo, el Narciso, al lado de obras europeas, obras colombianas, muy bien escrito, pero esa es otra confluencia. El paradigma de la lectura que se puso en boga, el ímpetu de muchos jóvenes que quieren tener librerías y nuevos autores y nuevas autoras. Yo creo que estamos viviendo un momento inspirador. Claro. Y solamente completaría lo que está diciendo Rubén, gracias a toda esa tradición de la que hemos hablado, que esa es otra de las claves que Bogotá tiene que reconocer y la gente que llega a gobernar tiene que reconocer. Hay una historia que ya ha sido recorrida. Aquí todo el mundo es adanista, todo el mundo cree que se inventó. Sí, ese es un problema. Y aquí hay una tradición de trabajo con los libros que tenemos que reconocer. Aquí hay gente que hace libros sobre los pájaros de Bogotá, sobre los cerros de Bogotá, sobre el agua de Bogotá, sobre un barrio de Bogotá, o novelas de un personaje o que... sobre una moneda de Bizancio, como mi novela, que moneda tiene de un Bizancio protagonista, Antonio Montenegro, que es un bizantinista que descubre en una moneda de Bizancio toda una conjura que reúne el pasado y el presente. Entonces yo pienso que, bien está dicho, Bogotá es una ciudad de tradiciones que las impugna. Claro. Y eso está muy bien, pero al mismo tiempo es una ciudad que cree en sus tradiciones
y que a pesar de los meandros dramáticos como el de la pandemia, resurge nuevamente como lo vemos ahora, con los libros que se están publicando. Pues uno de los datos que confirma esto es que la última feria del libro que se realizó en Bogotá, pues demostró que se tuvieron cerca de más de 517.000 personas visitaron la feria. Se hicieron más de 100 eventos en librerías, bibliotecas, colegios, universidades. Sí, o sea, la feria fue el ejemplo post-pandemia que evidenciaba un cambio en el consumo del libro. Y ahí Juan David tocaba un tema que me parece clave para esta recta final en esta conversación de Planeta Bogotá, es ¿qué recomendación es la que tenemos que hacerle al gobierno nacional o distrital para lograr bajar ese costo de los libros? Porque ya vemos que sí hay intención. O sea, si la gente va a las bibliotecas, si la gente va a las librerías, si la gente va a la feria del libro, si se están comprando libros, ¿qué hacemos para que más personas puedan comprarlos? Yo creo que lo primero es cambiar la idea errada que existe entre precio y valor. Son cosas muy distintas. El libro no es solo una mercancía, evidentemente es una mercancía también, pero el capital que encierra, si uno solo lo sometiera a las leyes del mercado, no sería caro. Un libro lo pueden rotar entre 1000 personas y lo pueden leer 10 personas y cada uno tendría que poner hoy a los precios exorbitantes de hoy, digamos 8.000 pesos, y entre 8 se compran un libro y un libro, ese objeto puede rotar. Entonces yo sí creo que hay una suerte de falso dilema en el sentido de la carestía de los libros. Yo creo que el problema no es el precio de los libros, porque en esta ciudad hay espacios gratuitos, las bibliotecas, hay espacios pagos, las librerías, y hay espacios de descuentos o de rebajas o de saldos, como los que hablamos de estas ventas de segundas. Entonces, yo creo que más que el impacto sobre el valor del PVP, lo que llaman el precio de venta al público de los libros, lo que habría que empezar más bien a conversar, es a darle un lugar y una preeminencia a la gente que trabaja con los libros y a los lectores, como acaba de... Es decir, yo creo que Colombia, esto no es de alguna manera chauvinismo ni mucho menos, pero yo sí creo que Colombia tiene una oportunidad en sus bibliotecas públicas, como la ha tenido Bogotá. Es decir, Bogotá es una ciudad mejor gracias a sus bibliotecas públicas, no peor. Y ahí yo creo que hay una oportunidad muy grande, una oportunidad para miles de cosas, para transformaciones culturales y sociales, que son las que nos importan, y para de alguna manera relacionarnos de otra manera. Las bibliotecas y los libros permiten una relación distinta. Entonces, seguir enfocando el problema solo al precio, no, ni mucho menos que no sea un asunto discutible, me parece que es omitir el verdadero problema. Es como ver la punta del iceberg. Debajo hay una red y unas posibilidades inmensas. Okay, con las cuales podemos trabajar y podemos hacer crecer el campo de la lectura en las bibliotecas y los libros en Colombia. Rubén, tienes 30 segundos para cerrar el programa. ¿Qué hacemos para que la gente pueda acercarse más a los libros? Yo pienso que estamos en mora de hacer un gran encuentro de editores bogotanos, impulsado por el Ministerio de Cultura, por el distrito, para que contemos nuestras experiencias. Creo que el lector tiene una casa. Esa casa son los editores y los libreros. Pues démosle una vitrina a los editores en un gran encuentro, que sea una fiesta del libro con los editores, siempre los autores, siempre las autoras. Pongamos al editor y al traductor. Pues muchísimas gracias a ustedes dos por habernos acompañado hoy. Nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche en Planeta Bogotá para que sigamos conversando sobre nuestra ciudad y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones.